campaña, porque ¿de qué serviría todo esto si no estuviera la memoria viva? ¿Cierto? Don Patricio y don José son sobrevivientes del Estadio Nacional y ahora yo los dejo en su compañía para que les cuenten un poquito lo que vivieron aquí. ¿Ya? Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos un poquito cansados, hemos estado de muy temprano. No, todavía hay fuelle para hablar de esas cosas, esos arrumacos modernos. Bien, tal como fuimos anunciados, mi nombre es Patricio Sandoval y también estoy aquí con nuestro gran compañero José Cerda, que vamos a silvanar algunas palabras y conversar con ustedes, esencialmente. Y siempre aparece en mi mente que ustedes se preguntarán por qué razón y con qué derecho nosotros nos situamos en este lugar para hablar con ustedes. Y aquí aparecen las singularidades o las particularidades de quienes hablamos. Y en mi caso específico, yo les cuento a ustedes que en esos años, 73, era un muchacho absolutamente comprometido con el proceso de la unidad popular y con toda esa actividad, esa explosión policromática que hubo cuando nosotros éramos muy jovencitos. Y además era estudiante de la Universidad Técnica del Estado y estudiaba ingeniería mecánica. Y aquí el día 11 de septiembre, a contrapelo de las indicaciones y el ruego que hizo mi abuelo allá por las 6 de la mañana, porque me preguntó que a dónde yo iba al verme que me estaba preparando, y le digo, respondo a él y le señalo que voy a la universidad. Y él me dice, no vayas, porque he escuchado, usaba una radio a pila chiquita, he escuchado que los militares están en la calle, algo pasa. Y yo respondo, le digo, abuelo, mi compromiso es estar en la universidad, porque además ese día tenía prueba de termodinámica. Entonces había una obligación académica que cumplir. Y por lo tanto, tomé mis bártulos y partí. Y allí estuvimos una cantidad enorme de estudiantes porque coincidía con la actividad que iba a tener el presidente, nuestro presidente. ¿Qué cosa iba a hacer ese día el presidente en la Universidad Técnica del Estado? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien ha leído? A ver, lo escucho bien. Iba entonces a pronunciar un discurso que tenía como contenido esencial dar a conocer la característica de un plebiscito con el objetivo fundamental de buscar aquellos caminos, aquella posibilidad cierta de armonizar lo que estaba ocurriendo en nuestra patria convulsionada con tal de encauzar los esfuerzos y las voluntades para conducir el país. Y también iba a participar un gran director de teatro, compositor, cantautor, Víctor Jara. Y se agregaba a este conjunto de actividades una exposición en el género de la plástica para dar a conocer y que llevaba por título, no sé si alguien lo recuerda, alguien lo ha leído,
lo has visto en algún registro fílmico. Bueno, era una exposición que llevaba por título Por la vida siempre. Y ninguno de estos elementos que les estoy contando, o estos hechos, aconteció. Es decir, hubo un giro en 360 o 720 grados y nos encontramos con el bombardeo a la moneda. Allí estábamos los estudiantes. Se dice aproximadamente que éramos alrededor de 1.200 o 1.200 estudiantes que estábamos congregados en la universidad. Y cuando digo estudiante estoy hablando prácticamente en forma muy general, porque, y también lo voy a decir, usar la expresión en genérico, digo estudiante, habían señoritas y jóvenes, académicas y académicos, y también investigadores de diversas disciplinas del saber y el conocimiento humano. Una vez producido el golpe, y ya empiezan a aparecer y empiezan a suceder conforme avanza el tiempo, los famosos bandos. Y hay uno en particular que señala que alrededor de las 18 horas, 6 de la tarde, iba a haber toque de queda. Frente a esto, nuestro presidente de la Federación de Estudiantes, Osiel Núñez Quevedo, nos convoca, nos congrega para decirnos que tenemos que tomar una decisión libremente y en forma muy democrática, que todos aquellos estudiantes que deseen irse a sus casas, que se vayan tranquilamente y con mucho cuidado, o aquellos que quieran quedarse en la universidad. Surgirá entonces la interrogante en ustedes, creo yo, de decir, ¿para qué quedarse en la universidad? Y la respuesta es sencilla, veloz, para defender la universidad. Y surge de nuevo la pregunta, ¿con qué? Y yo lo único que puedo hacer en este momento, al estilo asiático, es tender mis manos con las palmas hacia arriba, con las palmas vacías, absolutamente con las manos vacías. Y bueno, eso significó que después, estando ya detenido, las preguntas que se nos hacían hasta el cansancio eran respecto de las armas. Yo nunca vi un arma antes ni durante el momento del golpe en la universidad. Por lo tanto, siempre fue algo que se enquistó la derecha y la élite de este país en ese momento, puso un acento de que la Universidad Técnica del Estado era un nido de comunistas y por lo tanto eran personas tremendamente peligrosas. El tiempo ha demostrado en forma palmaria que eso no ocurrió nunca. Y aquí ya los compañeros, los estudiantes, los seres humanos que estábamos en la universidad, quedamos distribuidos en dos áreas muy grandes, que es la Casa Central, con todas sus dependencias, sus paraninfos, y por otro lado, la Escuela de Arte y Oficio, donde yo elegí estar, porque ahí estaba el departamento de mecánica, con sus talleres, con todo. Y por lo tanto, así fue avanzando el tiempo, las horas, y ya estamos llegando al anochecer, y esto yo siempre lo cuento en este lugar, porque es tremendamente importante ver cómo se aproximaba el horror ante nuestra existencia. Cercano era a la medianoche, cuando voy caminando y me enfrento en el gimnasio de la Escuela de Arte y Oficio y observo que hay
un compañero que está recostado sobre los brazos o el regazo casi maternal de una compañera, y nada menos que era un funcionario de la universidad, Hugo Araya González, periodista, cineasta y un artista visual de alta factura. Este compañero sangraba profusamente. Nuestro rector, don Enrique Kirber, hace grandes esfuerzos ante la asistencia pública para que concurra a prestar auxilio que nunca llegó, y Hugo Araya, apodado cariñosamente por nosotros el salvaje por su aspecto, muere aquel día y en esas horas en los brazos de esta compañera. Y ya prácticamente estamos amaneciendo por el día 12, y aquí hago la primera aproximación que al unísono, tanto por enfrentando la Casa Central, las Fuerzas Armadas con su artillería destrozan la fachada de la Casa Central, y por el otro lado, por la Avenida Ecuador, también destrozan esa hermosa puerta de 2 hojas de madera de la Escuela de Arte. Ingresan los militares y nos toman detenidos a todos los que allí estaban. Solamente voy a agregar lo siguiente y le voy a dar entonces el pase a mi compañero para que hable con ustedes, y allí entonces todos, sin distinción alguna, boca abajo, manos en la nuca y nuestras mejillas apoyadas sobre la baldosa de la Escuela de Arte, y estuvimos alrededor de unas 3 horas en esa posición. José, por favor. Buenas tardes. A ver, decir en primer lugar que esto ocurrió hace 50 años. Por lo tanto, teníamos 50 años menos que hoy día. Éramos jóvenes, como la mayoría de ustedes, entre los 15 y 20 años. Yo tenía 21 años, recién cumplió el día 10 de septiembre. Y cada uno de los que estuvimos aquí, se dice, podemos decir 20.000, 30.000, 50.000, lo que pasamos por el contrario. Tenemos una historia y un relato distinto. Cada uno tiene su experiencia, tanto antes como después, como la vivencia que tuvimos aquí en el Estado. En el caso mío, el tiempo de la Unidad Popular, por supuesto, teníamos un compromiso con el proceso, con el gobierno, el compañero Allende, ¿verdad? Y todo desde nuestras actividades. En mi caso era un estudiante de dibujo industrial en la Tecnológica de la Universidad Técnica, en Recoleta. Además era un dirigente poblacional, población Yoaular, si alguien la conoce, para la diócesis de Santa Rosa, la presidenta de la Yoaular. Y además de eso era profesor de dibujo técnico en la Escuela Industrial número 6, creado el gobierno de Allende, el mismo recinto en que funcionaba la Escuela de Arte Gráfica en Florencia, San Ignacio y San Miguel. Esas son las actividades que teníamos y todos lo hacíamos con un ímpetu y un esfuerzo para seguir con el proceso del compañero Allende y sacar adelante las tareas que había que hacer. Ese tipo de terrorista éramos, ¿ya? Viendo esas actividades, denominadas muchos hasta el día de hoy. Bueno, y eso y además, de la experiencia que hemos tenido cada uno que pasamos por aquí, también la experiencia sobre el proceso, cómo fue el proceso nuestro de caer aquí y a dónde procedíamos cada uno. Compañero Patricio, faltaron muchas cosas por decir, por supuesto, entonces a veces le queda por el tintero, tema que él de la Universidad de Santiago, de la Universidad Técnica, pasó primero por el Estadio Chile y después llegó aquí al Estadio Nacional. En mi caso, primero estuve preso en la base aérea del Bosque, el famoso gimnasio de la base aérea del Bosque, conociendo los primeros horrores en ese lugar,
para después ser trasladados a este estadio. Cuando alguien nos pregunta en estos grupos por dónde entraron, yo he dicho siempre no sé por dónde entraron, no tengo idea por dónde entraron. Porque aquí nos traían desde el momento que nos trasladaban a nuestro lado, con mano en la nuca, la frente en el fierro del asiento adelante y con la prohibición de mirar para un lado. No teníamos idea ni por dónde transitamos, ni por dónde entramos en este lugar. Obviamente que ya veníamos, como le digo, con el horror vivido en la base del bosque, donde mi primera experiencia fue ver como una vez que me quitaron la venda, mataron en ese momento a un joven a mis pies, que lo traían en una lona entre 6 soldados, golpeándolo y lo remataron a 50 centímetros de mí. Mientras disfrutaban los oficiales de la FACH, disfrutaban el espectáculo en ese gimnasio, junto a un gran artista que ustedes, estoy seguro que todos lo conocieron, el famoso Tito Fernández Temucano, era otro que disfrutaba con esas actividades que sucedían, esas actividades de terror que sucedían ahí en el gimnasio de la base de Bosque. Bueno, ahí como les decía, llegamos acá y nos encontramos con muchos compañeros, pero tampoco había posibilidad de conversar aquí porque dentro de todas las cosas estaba la desconfianza, que era el que estaba al lado. ¿Ya? Yo caí junto con mi padre, con el que transité la base de Bosque, que también acá. Por lo tanto, tenía una persona de confianza con quien conversar por eso. Entonces, muchas veces me preguntan quiénes son los compañeros que estaban contigo, no tengo idea. Alguien me pregunta cuál era el nombre o apellido de algún compañero tuyo, no sé. Lo conversamos hoy día en la mañana justamente. Porque igual siempre estaba la duda, ¿quién más estaba contigo? Pues sabemos también que así habían infiltrado desde mucho antes. También podía haber infiltrado entre nosotros que en el Estado. Y en ese tema creo que es importante, y esto lo digo en cada ocasión que tengo de conversar con los grupos, que hace 50 años atrás no existían las redes sociales. Sin embargo, los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas tenían los nombres de todos nosotros, a través de los sindicatos, de los centros juveniles, de los centros de madres, de la junta de vecinos, de los centros de alumnos, de todos lados tenían los registros de los que éramos de izquierda. Así que imagínense ustedes hoy día que hay redes sociales. ¿Cómo los tendrán identificados? Por eso le digo a la juventud, a ustedes, cuidado con lo que pongan, lo que escriban en las redes sociales. Ojo con eso. No se arriesguen, no regalen la información. Decir que nuestra cama, junto a mi padre, era en ese rincón, por supuesto el colchón era este piso que ustedes están pisando ahora, y así transitábamos por acá, en la noche permanecíamos aquí, el día en la galería que ustedes van a conocer en un rato. Eso fue nuestro pasar por estos lugares. No quiero dilatarme más porque hay tiempo para eso. Así que por ahora sería eso y afuera hacemos otros comentarios. Gracias. Tal como José describe, relata, esta escotilla, que son 8, son 28 camarines, fue nuestro primer encuentro acá y aquí pernoctábamos. Y tal como José dice que dormía en ese rincón, me tocó compartir cama en el cemento junto con 3 compañeros de la universidad y un joven de la población la Legua. Y por supuesto que en esa época no se hablaba de la forma de dormir de esa manera. Hoy día dicen, se duerme cucharita. En esa época no se hablaba de eso. Y por lo tanto, vamos a pasar ahora a la galería para contarle algunas cosas de nuestras vivencias. Permíteme un detalle nada más. Una cosa importante es decir que en la madrugada, por esa puerta, 2 o 3 de la mañana, entraba un oficial con 2 soldados y un encapuchado. Ese encapuchado señalaba a algunos de nuestros compañeros, de los cuales nunca más supimos que sucedió. Eso. ¿Cómo fue? Antes de irnos, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Yo tengo una pregunta.
¿Cuánto tiempo estuvieron acá? Yo me fui el 1 de octubre. Pude salir el 1 de octubre, ¿ya? Pero a la semana después me andaban buscando otra vez, ¿ya? Cosa que pude evadir y en diciembre salir al exilio. O sea, ¿estuvo cuánto? No, estuve menos de un mes. ¿Un mes? Menos de un mes. ¿Y los torturaron ustedes acá? Por supuesto, aquí en nuestros lados. Lo que pasa es que ya la forma de tortura y demás, ustedes habrán leído en los libros en muchos lugares que creo que tampoco es la idea hoy día de entrar en detalle esto. Y de acuerdo a lo que hemos conversado, Patricio, tampoco es la idea que nosotros nos, ¿cómo se llama? Nos victimicemos en estas ocasiones. No es la idea. No es la idea, sino que más o menos es contarle lo que sucedía en estos lugares. Yo estuve 45 días. Entonces, caminemos al otro set, como dicen en la televisión. Amor. Amor. Vamos abajo para escuchar. Vamos para escuchar. Oye, si te preguntan. Bien, tal como dijo José, tenemos que adecuarnos a algunos tiempos que se nos ha indicado. Bueno, la idea de compartir este espacio que es la continuación o la extensión de la escotilla. Y tal como ustedes están dispuestos, traten de imaginar y hacer una extrapolación por todo el manto del estadio y podrán imaginar entonces que así estaba el Estadio Nacional de prisioneros en este lugar. Prácticamente el estadio estaba
Bien, parecía un verdadero racimo de uva completo, todo alrededor. Y hay un momento en que después de permanecer varios días en las escotillas, empezamos a ser sacados a tomar un poco de sol y aire. Septiembre, ustedes lo conocen al igual que yo, pero yo siempre tengo una sensación de septiembre como el mes más glotón del calendario. ¿Por qué? Porque prácticamente tiene todos los momentos y estados climáticos. Es frío y hielo septiembre acá, hay sol, tiene de todo y lluvia, por lo tanto están todas las estaciones. Y por eso digo que es un mes glotón. Bueno, aquí les vamos a relatar algunos episodios vividos, tal como dijimos hace un rato, en esta individualidad. Porque José dijo, bueno, fuimos 50, 30.000, 20.000, y serán historias tan distintas como estas cantidades que yo les expresé. Y voy a partir diciendo y señalando un determinado hecho que consistía cuando empezaron a sacarnos a los procesos de tortura. Y éramos sacados de distintos lugares, sea camarín, escotilla o ciertos espacios bajo la marquesina y de cualquier rincón del Coliseo donde habían prisioneros agrupados, confinados, congregados. Y éramos sacados la primera vez, en mi caso, en la escotilla, y luego nos llevaron con la frazada que nos entregaron en la cabeza, y en fila india nos desplazábamos por la pista de ceniza y salíamos hacia el velódromo, que ojalá después del 11 van a poder tener la oportunidad de conocer ese recorrido que se llama, un proyecto hermoso, el Camino de la Memoria. Nos sacaban, decía, hacia el velódromo. Allá en la parte baja nos disponían también en fila y todos sentados. A mi izquierda estaba el director del departamento de matemáticas de la Universidad de Navarrete, y también al lado de él estaba un médico de Salvador Allende, nuestro presidente, Danilo Bartolini. Y todos esperando el turno de ser llamados por las bocinas que salían al aire nuestros nombres. Éramos tomados por los carceleros y nos llevaban a lo que nos desplazaban por un famoso trecho no muy largo que se ha llamado el túnel, y después llegábamos a la Caracola Sur, y ahí se producían los interrogatorios y la tortura. También me tocó al lado de la Caracola, había una pequeña carpa chica y también torturaban. Y hoy día, conversando con un compañero que estuvo acá, un señor que tiene más de 80 años, hoy día nos hablaba de la Caracola Norte también. Yo estuve en la Caracola Sur solamente y al lado afuera. Conforme fuera la situación en la cual quedábamos después de la tortura, éramos redistribuidos por cada uno, por los diferentes espacios del espacio físico del Estadio Nacional. Ahora, las salidas a la tortura al velódromo acontecieron de día, a veces al anochecer, otras veces en la madrugada, otras veces semidesnudo y algunas veces desnudo también, en la madrugada. Y como dijo José, nosotros cada vez que conversamos con las personas que concurren al estadio, no contamos ni describimos el
tipo de tortura, porque todos de alguna manera ustedes lo han leído, han visto algunas películas o registros fílmicos donde hay una descripción en detalle de la tortura tanto para los hombres como para las mujeres. Basta tan solo recordarles a ustedes lo que aconteció con las mujeres, con la oficial de Carabineros Ingrid Olderow. Seguramente muchas de ustedes han leído y han visto documentales al respecto. Hay un precioso y doliente libro que se llama Camarín de Mujeres, que ha salido editado recientemente. Si tienen la oportunidad de allegarlo a sus manos, a sus ojos y a su corazón, podrán entender y comprender lo que estamos conversando. De ese proceso de la tortura decía que éramos redistribuidos. Y me tocó entonces deambular por el camarín 13, camarín 11 y finalmente el camarín 1 bajo la marquesina. Ahí compartí ese espacio que ya van a conocer, el camarín 3, y prácticamente casi todos son iguales, y donde habíamos entre 100 a 120 personas, todas congregadas y confinadas en ese lugar. Compartí la prisión del cautiverio con ejecutivos del Banco del Estado, refugiados peruanos y también bolivianos, y un latinoamericano, brasileño, Renato de Souza, que una de las cosas que golpea siempre en mi mente, este clamor que tenía Renato de Souza, de que no quería por ningún motivo ser torturado por los agentes torturadores que habían llegado del Brasil. Había rumores que habían llegado torturadores del Brasil y también de Israel. En este camarín tomamos conocimiento que a los ejecutivos del Banco del Estado eran sacados con cierta frecuencia y al comienzo no sabíamos por qué y para qué lo sacaban, porque cada vez que volvían en un profundo silencio sin emitir palabra alguna. Después tomamos conocimiento que eran sacados, eran colgados en algunas dependencias o espacios físicos y allí se realizaba un simulacro de fusilamiento para ellos. Y esa era la razón por la cual su silencio era cada vez más intenso. Parecía todo como un grito inconcluso. Y así fuimos tomando conocimiento de situaciones. A pesar de ello, en este camarín hay ternura, y la ternura estaba dada por las conversaciones y los contenidos y los sentidos de estas conversaciones. Los ejecutivos del banco eran personas mayores que nosotros, que ellos compartían sus experiencias, sus conocimientos de historia universal, como también lo hacían estos jóvenes intelectuales peruanos y bolivianos, y fundamentalmente la literatura, la filosofía. Y yo esas son las cosas que recuerdo y que me acompañan, porque estos muchachos peruanos que eran muy instruidos, y tuve la suerte de conocer poetas a través de la expresión de ellos. Y esto es muy cariñoso, conocer a César Vallejo con el poema Los Heraldos, y también de ese joven poeta de origen acomodado que se incorporó a la guerrilla en la década del 60 en el Perú, y había escrito un libro, un poema, antes de irse a la guerrilla,
de un precioso poema llamado El río. Y por estas cosas curiosas de la vida, él es y muere ametrallado justamente cuando va navegando por un río junto a otros compañeros, lo que son las cosas de la vida. Y ese poeta, Javier Heró, que los viejos poetas le han dedicado hermosos recuerdos, y los relatos históricos señalan que este muchacho, de procedencia muy acomodada, tenía un pie muy grande, y los poetas dicen que todos los poetas peruanos caben en los zapatos de Javier Heró. Son cosas realmente, desde el punto de vista estético, de una gran emoción. Voy a relatar el último hecho que me tocó vivir, que tiene un matiz comparado a lo que dijo José hace un rato. Quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántos, porque levanten su mano, si saben algo del encapuchado del Estadio Nacional? ¿Quién ha leído? Usted puede alzar su voz y contarnos qué bueno, que se propague en toda la población, como dice una canción por ahí, ¿no? Bueno, la vivencia que tengo es que el encapuchado aparecía con dos carceleros, lo traían, se desplazaba por la pista de ceniza, se apoyaba en esta reja que es prácticamente original de esos años, y él venía con una capucha, al igual que las del Ku Klux Klan, solamente los ojos a la vista, se apoyaba acá, alzaba su mano y con su dedo índice apuntaba a un compañero que estaba en la gradería. Y la conclusión y convicción que tengo es que cada vez que el encapuchado apuntaba a un compañero es porque se estaba dictando sentencia de muerte para él. Nunca, del tiempo que permanecí en el estadio, tuve la oportunidad de ver regresar a un compañero que haya sido sacado por el encapuchado. Este encapuchado se ha escrito que tiene nombre: Juan Muñoz Alarcón. Y se ha dicho, se ha escrito que era un militante del Partido Socialista que, producto de las torturas, se quiebra, es obligado entonces a cumplir este indigno papel de encapuchado. Y lo que está relatado en los registros escritos es que el encapuchado fue encontrado asesinado en las afueras de Santiago con una cantidad bastante considerable de heridas cortopunzantes. Ese es el final de lo que se ha relatado del encapuchado. Y finalmente cuento cuando don Alfredo Yadresis, endocrinólogo, un gran intelectual, fue tomado prisionero el día de su cumpleaños y traído al Estadio Nacional y compartía prisión con nosotros bajo la marquesina, y un día vemos cómo trae casi en anda a un compañero torturado. Le pedimos a él que por favor nos ayude, y don Alfredo Yadresis se inclina para ver a este compañero y dice: nada se puede hacer,
la tortura ha dado muerte al compañero. Por favor, José. Siguiendo un poco el hilo de lo que tú decías, lo último, mira que además aquí existía un disco negro, un disco rojo. En la pista había un disco con un pedestal y un disco negro rojo. Por los altos parlantes mencionaban a los compañeros que se hicieran presentes en ese disco y a partir de ahí nos llevaban a los procesos de tortura. Y en muchas ocasiones esos compañeros los traían en calidad casi como un saco papa. Y arrojado ahí a los pies de ese disco, ¿ya? Sin que se supiera si estaban vivos o estaban muertos ese hombre, ¿ya? Por el nivel de las torturas. En cuanto a las formas que nosotros estábamos aquí en este sector, como están ustedes ahora, estábamos además pero rodeados de centinelas, de guardias con sus fusiles, ¿verdad? Apuntándonos. Por aquí, como allá arriba, había otro anillo allá en la parte superior, estábamos todo el día. Con respecto a la alimentación, que algunos se preguntarán, bueno, ¿y qué comían? ¿Ya? También hay distintas experiencias con relación a eso. Hemos conversado con otros compañeros que estuvieron acá. En el caso mío, yo lo que recuerdo que era que nos daban una taza de té, 3/4 de una sopa todos los días, ¿ya? Y 1/4 de pan marraqueta. Eso es lo que yo comí los días que permanecí aquí. ¿Ya? Esa fue toda la alimentación. Digo que es distinta porque otros compañeros hablaban de otro tipo de alimentación. Hace unos días que conversamos, estuvo en otro sector de aquel estado. Ese era más o menos el régimen de vida que teníamos aquí. Y bueno, sucedían muchas cosas. También algunas cosas que para nosotros resultaban jocosas dentro del drama que estábamos viviendo, que lo recordaba un compañero en la mañana. Aquí en la cancha del estadio, la cancha césped, obviamente que tenían que cortar el pasto, ¿ya? Y esos tiempos cortaban el pasto con la típica maquinita esa que es pequeña, todo el pasto. Y cuando el señor que cortaba el pasto ingresaba por un arco, todos gritábamos gol, celebrando, ¿verdad? Y esos eran los goles que vimos en este estadio, ¿ya? En ambas porterías. También el tema que yo me acuerdo, que no todos los compañeros se acuerdan, o no todas, puede decir que no sé por qué no se acuerdan, pero yo recuerdo que había un perrito chiquito, y que nosotros, el grito que estábamos, nosotros decíamos el viste con pata, con el hambre que teníamos, y era un perrito que lo chiflábamos de aquí, venía y lo chiflábamos de otro lado del estadio y vivía para allá y el perrito estaba loco porque lo chiflaba de todos lados. Cosas con cosas que se vivían en esos días dentro del drama porque había que sobrevivir. ¿Sí? Y por eso hoy día estamos aquí también. ¿Ya? En otro tipo de cosas, les puedo decir que el 28-29 de septiembre, no recuerdo exactamente si fue el 28 o el 29, nosotros estábamos con mi padre, estábamos ya en la tribuna presidencial que nos habían sacado la foto, la ficha y todo lo demás. Los últimos cariñitos habían sido esa tarde y nos decían que no iban a dejar en libertad ese día. ¿Ya? Y generalmente dejaban en libertad poquito antes de la hora del toque de queda, ¿ya? Cosa que nosotros teníamos el temor de que lo hicieran a propósito para pillarnos con toque de queda afuera, nos llegara el balazo afuera. Yo recuerdo que con mi padre teníamos plan de que si eso no sucedía pocos minutos antes del toque de queda, era correr hacia el lado de Grecia con Maratón. En esos tiempos había una parte que hoy día está cerrada, pero en ese tiempo estaba abierta del estadio. Y correr y tirarnos dentro del primer antejardín que pudiéramos para pasar la noche ahí. No pillaban en ningún lado. Bueno, pero la cosa es que estábamos hablando de eso y llega un helicóptero, con todo ruido que es un helicóptero, y tira bengala aquí y empieza una balacera en todo el estadio. Balacera, y entran tanqueta por la puerta Maratón. Eso fue un infierno ese día aquí en la balacera. Y también conversábamos en la mañana a propósito de la consulta que me hizo uno de los visitantes, si yo había escuchado, había visto el tema del fusilamiento. Bueno, mira, lo que pasa es que aquí sí sabemos que hubieron muchos compañeros que murieron aquí, unos en tortura, otros fusilados.
y creo que esa maniobra puede haber sido también una forma de hacer bulla, mucha bulla, y aprovechar el momento para fusilar a otros compañeros. Eso ocurrió también, como les digo, 28 o 29 de septiembre del año 73. Yo no quiero extenderme más porque hay algún horario que nos hemos puesto, pero sí estamos dispuestos a responder algunas preguntas, inquietudes que ustedes tengan. ¿Qué fue lo primero que hicieron al salir? Lo primero que hicimos, en el caso con mi padre, nosotros salimos vagones con nuestras frazadas y quisimos tomar un taxi para irnos. Ningún taxi nos quiso llevar, porque veníamos saliendo del Estadio Nacional, vagones con nuestras frazadas. Entonces, ¿quién era el alcalde de Santiago para el día del golpe? Estaba con nosotros, salimos juntos, y me recuerdo que él nos dijo, mi padre y a mí, acompáñenme al teléfono público que estaba ahí justamente en la esquina de Grecia con Maratón, y de ahí llamó a su familia, le vino a buscar y él nos llevó hasta un lugar donde pudimos conseguir un auto. Y de ahí nos fuimos, para a lo mejor contestar completa tu consulta, nos fuimos a casa de un tío. Y desgraciadamente no había nadie, pero pudimos entrar a la casa. Y ustedes saben dónde nos dirigimos primero a la casa. A la cocina. A la cocina. Agarramos, perdón un momentito. Llegamos a la cocina, nos servimos un plato de comida, comimos y nos arrebatamos. Nos arrebatamos, nos firmamos el estómago, porque era mucha comida, un plato de comida. Eso es. Gracias. ¿Había algún tipo de papel que acreditaba la libertad que le daban en ese momento? ¿O no? ¿Era solamente de palabra? Mira, voy a contestar primero yo porque son distintas también las experiencias. Sí, contéstalo. A mí no me dieron ningún papel. Ningún papel. Al primer día hábil que yo pude, después de salir de aquí, me dirigí al colegio donde yo trabajaba, Florencia con San Ignacio, San Miguel, y llegué a trabajar, jornada a la tarde, y ya hay un director, un milico, director ya. Y me dice, yo me siento y le digo, bueno, ¿y usted quién es? Me dice, no, yo soy fulano de tal, y ¿por qué no venía a trabajar? Porque yo estaba preso de tal. Me dice, ¿cómo que preso? En este país no hay preso. Usted habrá estado detenido. ¿Trae un papel? ¿Trae un papel? No, no me dieron ningún papel. Me dice, si no me trae papel, yo lo voy a sumario y va preso de nuevo. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense que tuve que tener el atrevimiento, que hoy día no lo haría, me fui a meter al Ministerio de Defensa al día siguiente también. Sí, porque yo estaba entre la espada y la pared, ¿verdad? El Ministerio de Defensa. Ahí, bueno, por supuesto, para hacer mis apuros. Pero me hicieron subir un piso, que no recuerdo cuál, subir un piso, y lo que me recuerdo es que habían muchas mujeres ahí que lloraban, andaban buscando familiares. Y entonces había una ventanilla en ese piso donde atendían ellas, y en un momento me tocó que me atendieran y les digo ahí, ¿sabes qué me pasó esto? Y empiezan a buscar unos libracos, donde estábamos los prisioneros que había en ese momento en Chile, y me encuentran ahí, y me hicieron un papel roneo, me acuerdo así, y decía, fulano de tal sufrió detención preventiva por autoridades militares o carabineros, ¿ya? En tal lugar, qué sé yo, y firmó un capellán Fash. Esto no me acuerdo el nombre, capellán Fash. Llego a mi colegio en la jornada de la tarde con el papelito y me dice, me hacer el papelito donde le quepa porque se terminó el tiempo de la OP que era puro papel. Vaya a hacer. O sea, era una forma de seguir guardando. Patricio tiene otra experiencia con el papelito, ¿no? Sí, voy a contestar a la señorita cuando hizo la consulta. En mi caso, sí era ya cayendo prácticamente el crepúsculo y tal como relata José, con las famosas tabletas, la fotografía de frente de perfil y ya casi oscuro, nos largan. Era prácticamente habitual eso y con un temor muy grande porque éramos acompañados los centinelas hasta, estoy hablando muy rápido, no es mi costumbre, y luego llegamos a las puertas de Avenida Grecia y allí entonces las personas se agolpaban cuando uno salía a preguntarnos si conocíamos a algún familiar, nos daba el nombre, y tal como ha dicho José, los nombres prácticamente nosotros no los recordamos, y madres, esposas, hijos, todos preguntándonos. Y sí recuerdo
que me dicen para dónde va, yo respondo, voy al centro de Santiago. ¿Y qué micro puede tomar de aquí? Levanto un poco la vista, desorientado totalmente, y veo la micro catedral, y dije yo, las catedrales llegan al centro. Me pasaron dinero, tomé la micro, pero aquí hay un episodio que es tan nítido en mi mente y en el registro, que me siento en la micro y no había mandado ni siquiera una cuadra cuando sube un militar y se sienta al lado mío. Entonces yo no sabía si era parte de una estrategia, no tenía idea, y me fui, realmente es el traslado de aquí a Rosas con Riquelme, terrible, con el militar al lado. Ahora, nosotros acá, claro, estamos haciendo las cosas muy comprimidas en este instante, y les decimos a ustedes que los días sábados lo hacemos con mayor tranquilidad, en forma mucho más pausada, para relatar con más detalles todo el tiempo que permanecimos acá, y ya lo anticipó José, para dar término a la jornada. No tenemos un ánimo ni una concepción de victimizarnos, para nada. Pero hay algo que es muy claro en nosotros. Hablamos desde el dolor, es verdad, pero con la cabeza fría y el corazón ardiente. Muchas gracias. Usted es la que conduce. Sí, vamos a donde vamos, ¿no? Sí, Así que sí. nos vamos todos juntos. Sí. Ya. Vamos a salir de acá y nos vamos a dirigir ahora hacia las graderías, ya donde nos espera otra persona que también estuvo ahí. Y bueno, y después va a comenzar una obra de teatro. Nada menos que Sarí, el gran Sarí. Exactamente, sí. Así que vamos, porque comienza